¿Has sentido alguna vez que el cielo está cerrado, que tus oraciones rebotan contra un muro invisible, que Dios se quedó callado justo cuando más necesitas escuchar su voz? Hoy vas a descubrir que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación, que cuando Él calla no es porque te haya abandonado, sino porque está forjando en ti algo que las palabras jamás podrían formar. Prepárate para recibir una revelación que transformará para siempre tu manera de buscar la voluntad divina. Hermano, hermana, quiero que entiendas algo que va a revolucionar tu vida de oración. Dios no siempre habla con palabras. A veces habla con puertas que se cierran, con sueños que se posponen, con circunstancias que no comprendes. Y en medio de tu confusión, en medio de tu desesperación por saber qué hacer, Él está obrando de una manera tan profunda que ni siquiera puedes percibirla todavía. La Escritura nos dice en Isaías 55 contra 8 hasta 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que cuando tú no entiendes, cuando estás confundido, cuando el camino se ve oscuro, Dios está operando desde una dimensión que tus ojos naturales no pueden captar. Piensa en Abraham. Dios le prometió descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero pasaron años, décadas, y Sara seguía estéril. ¿Crees que Abraham no se confundió? ¿Crees que no hubo noches donde miraba al cielo preguntándose si había escuchado bien? Hubo momentos donde su fe flaqueó tanto que intentó ayudar a Dios con su propio plan, y de ahí nació Ismael, una solución humana que trajo conflicto en lugar de bendición. Pero el silencio de Dios estaba preparando el milagro más grande de su vida. No era abandono, era proceso. No era olvido, era diseño divino. Y cuando finalmente Isaac nació, Abraham tenía 100 años. 100 años. ¿Por qué esperó Dios tanto? Porque necesitaba que Abraham llegara a un punto donde fuera imposible en lo natural, para que fuera evidente que era Dios quien lo hizo. Ahora mismo, mientras me escuchas, quiero que hagas una pausa interior. Quiero que dejes de luchar por un momento. Deja de forzar las puertas. Deja de exigirle a Dios que te responda a tu manera y en tu tiempo. Porque aquí está la verdad que necesitas grabar en tu corazón. La voluntad de Dios no siempre es clara en el momento, pero siempre es perfecta en retrospectiva. Mira, nosotros queremos un GPS divino. Queremos que Dios nos diga, da vuelta a la derecha aquí, sigue recto, has llegado a tu destino. Pero Dios no funciona así. Él es el Padre que enseña a caminar sosteniendo nuestras manos, soltándonos poco a poco para que desarrollemos músculos espirituales, fe genuina, dependencia total en Él. Si te dijera todo desde el principio, nunca aprenderías a caminar por fe. Nunca desarrollarías esa intimidad con Él que viene de buscarlo diariamente, de depender de Él paso a paso, de confiar cuando no ves. En Proverbios 3 contra 5 hasta 6 encontramos una de las llaves maestras para conocer su voluntad. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Notaste eso? No dice entiende todo antes de moverte. No dice espera hasta que todo tenga sentido. Dice confía. Dice reconócelo. Y entonces, cuando tú haces tu parte, Él hace la suya. Endereza tus veredas. Pero aquí está el problema. Nosotros queremos el mapa completo antes de dar el primer paso. Queremos ver el final del camino antes de empezar a caminar. Y Dios dice, no, hijo mío, hija mía, yo te daré luz suficiente para el siguiente paso, nada más. Porque si te doy todo el plan ahora, vas a confiar en el plan en lugar de confiar en mí. ¿Has notado que cuando Dios
guió a Israel por el desierto, la columna de fuego y la nube se movían? ¿No se quedaban estáticas? Los israelitas no podían decir, perfecto, vamos a acampar aquí para siempre, ya sabemos el plan. No, tenían que estar atentos, sensibles, obedientes al movimiento de Dios. Y cuando la nube se levantaba, aunque fuera medianoche, aunque estuvieran cansados, aunque no tuviera sentido, tenían que moverse, y cuando la nube se detenía, aunque quisieran seguir, aunque el lugar no fuera ideal, tenían que detenerse. Esa es exactamente la posición donde Él te quiere hoy. Atento, sensible, dispuesto a moverte cuando Él se mueva y detenerte cuando Él se detenga. Ahora, hablemos de la confusión. La confusión no viene de Dios. Primera de Corintios 14:33 es clarísimo. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, si Dios no es autor de confusión, ¿de dónde viene esa neblina mental que nubla tu discernimiento? Viene de tres fuentes principales: tu carne, el enemigo y el ruido del mundo. Tu carne quiere comodidad, seguridad, gratificación inmediata. Tu carne te dice, elige el camino fácil, protégete, no arriesgues. Quédate donde estás seguro. Y a veces la voluntad de Dios requiere que salgas de tu zona de comodidad, que confíes cuando es arriesgado, que obedezcas aunque no tengas garantías humanas. El enemigo quiere paralizarte con miedo, duda, análisis infinito, que nunca llega a ninguna conclusión. Él te bombardea con escenarios catastróficos. Y si te equivocas, y si es la decisión incorrecta, y si pierdes todo, y si Dios no está en esto, y te quedas congelado, incapaz de moverte en ninguna dirección, perdiendo oportunidades, perdiendo tiempo, perdiendo la paz, y el mundo te bombardea con 1000 voces diciendo, haz esto, haz aquello, sígueme a mí, cree en ti mismo, confía en tu intuición, el universo te respalda, manifiesta tus deseos, tú eres tu propio Dios. Es un caos, es una Babel moderna donde cada voz grita más fuerte que la otra, y en medio de ese caos Dios te dice, haz silencio, apaga el ruido, ven a mí. Jesús lo demostró perfectamente. Lucas 5:16 nos dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Ves eso? Jesús, el Hijo de Dios, quien caminaba en perfecta comunión con el Padre, aún así se apartaba, se iba a lugares desiertos, buscaba el silencio, buscaba la soledad con Dios. Si Él lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Y fíjate que lo hacía regularmente, no era una vez al mes cuando se sentía inspirado, era una disciplina, un estilo de vida. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, antes de que el día empezara con sus demandas, con sus multitudes, con sus necesidades, primero el Padre. Pero escúchame bien, el silencio que buscas tú no es vacío, no es ausencia, es presencia, es intimidad, es el lugar donde tu espíritu se sintoniza con el Espíritu Santo, donde las aguas turbias de tu alma se aquietan y puedes ver con claridad el fondo, ver la verdad, ver el camino. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay un conocimiento de Dios que solo viene en la quietud. Hay revelaciones que solo llegan cuando dejas de moverte frenéticamente buscando respuestas y simplemente te sientas en su presencia. Porque mira, tú no necesitas más información, necesitas más de Él. Tú no necesitas 10 planes alternativos. Necesitas un encuentro genuino con el Dios que ya tiene el plan perfecto diseñado. Te voy a dar una clave práctica. Cuando estés confundido, cuando no sepas qué hacer, hazte estas 3 preguntas bíblicas. Primero,
¿Esto glorifica a Dios? Primera de Corintios 10:31. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si lo que estás considerando no puede glorificar a Dios, no es su voluntad. Simple, claro, directo. Si tienes que esconderlo, si tienes que mentir sobre ello, si no puedes invitar a Dios a participar en ello, entonces ya tienes tu respuesta. Segunda pregunta, ¿esto edifica mi espíritu y el de otros? Primera de Corintios 14:26 habla de que todo debe hacerse para edificación. Si lo que contemplas hacer va a destruir en lugar de construir, a dividir en lugar de unir, a debilitar en lugar de fortalecer, no es de Dios. Dios edifica, Dios construye, Dios restaura, el enemigo destruye, divide, debilita. Tercera pregunta, ¿tengo paz? Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hermano, hermana, la paz no es una emoción, es un gobierno, es un árbitro interno que dice sí o no. Cuando Dios te guía hacia algo, aunque sea difícil, aunque sea costoso, aunque requiera sacrificio, hay una paz profunda que trasciende el entendimiento. Una paz que no tiene sentido en lo natural, pero que es tan real que ancla tu alma. Cuando Dios dice no, aunque parezca lógico, aunque todos te digan que sí, aunque sea la oportunidad perfecta en papel, hay una inquietud, una falta de paz, un testigo interno que te dice, algo no está bien aquí y no puedes ignorarlo. Pero aquí está el detalle. Para sentir esa paz, tienes que estar en paz. No puedes discernir la paz de Dios si estás viviendo en ansiedad constante, si tu mente está siempre acelerada, si tu corazón está siempre agitado. Y por eso Filipenses 4:6-7 no es solo un versículo bonito para enmarcar. Es una instrucción de combate espiritual. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ves la secuencia? Primero, no te afanes. Segundo, ora con acción de gracias, no con quejas, no con desesperación, sino con gratitud porque sabes que Dios ya tiene la respuesta. Tercero, la paz de Dios viene y guarda tu corazón. No es al revés. No es cuando tenga paz voy a orar. No. Oras, presentas tu petición con acción de gracias y entonces la paz viene como un guardia que protege tu mente de los pensamientos destructivos, de las imaginaciones vanas, del pánico que el enemigo quiere sembrar. Ahora déjame hablarte de el silencio de Dios, porque ese es el tema que nos duele, ¿verdad? Cuando oras y parece que el cielo está cerrado, cuando clamas y no hay respuesta audible, cuando buscas una señal y todo sigue igual, cuando otros testifican de cómo Dios les habló claramente y tú llevas meses, tal vez años, esperando escuchar algo, en esos momentos el enemigo te susurra, ¿ves? Dios no te escucha, no le importas, estás solo, hiciste algo mal, eres indigno. Dios les habla a otros, pero no a ti. Pero eso es mentira del infierno. Y te voy a mostrar por qué. En Primera de Reyes 19, el profeta Elías está escondido en una cueva, deprimido, huyendo, sintiéndose solo. Este es el mismo Elías que enfrentó a 450 profetas de Baal. El mismo que oró y no llovió por 3 años y medio. El mismo que oró de nuevo y los cielos se abrieron. Y ahora está en una cueva, deprimido, diciéndole a Dios, solo yo he quedado. Y Dios le dice que salga porque va a pasar delante de él. Y sucedió un gran viento que quebraba los montes y rompía las peñas. Pero la Escritura dice, Jehová no estaba en el viento. Luego un terremoto que hizo temblar la montaña, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después un fuego,
y Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro porque supo que era la presencia de Dios. ¿Entiendes la revelación? Dios no siempre está en lo espectacular, no siempre en el milagro ruidoso, en la manifestación dramática, en la señal impresionante. A veces está en el susurro suave, en la paz que viene después de la tormenta, en la certeza quieta que se posa sobre tu espíritu cuando dejas de buscar pirotecnia y simplemente te rindes a su presencia. Y fíjate que Dios le mostró a Elías el viento, el terremoto y el fuego primero. ¿Por qué? Para enseñarle a discernir, para que aprendiera que la presencia de Dios no siempre viene empaquetada como esperamos, que a veces tienes que aprender a reconocer su voz en el silencio, en lo sutil, en lo apacible. El silencio de Dios muchas veces es su manera de callarte a ti, de hacerte parar, de romper tu adicción a la actividad constante, al ruido perpetuo, a estar siempre haciendo algo. Porque nosotros somos una generación que no sabe estar quieta. Siempre haciendo, siempre moviéndonos, siempre produciendo, siempre consumiendo contenido, información, entretenimiento. Y Dios dice, detente, respira, escúchame, no con tus oídos, con tu espíritu. Job experimentó el silencio de Dios como nadie. Perdió todo en un solo día. Sus hijos murieron, su riqueza se evaporó, su salud se destruyó. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Y sus amigos, que vinieron supuestamente a consolarlo, lo acusaron de pecado secreto, de hipocresía, de merecer su sufrimiento. Durante capítulos y capítulos, Job clama, pregunta, cuestiona, demanda una explicación y Dios no dice nada. Silencio. Un silencio ensordecedor. Un silencio que debió sentirse como abandono. Pero cuando Dios finalmente habla, en los capítulos 38 al 41, no responde ninguna de las preguntas de Job. No le explica por qué perdió a sus hijos. No le dice por qué permitió el sufrimiento. En lugar de eso, le hace preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Le revela su grandeza, su soberanía, su incomprensible sabiduría, su poder creador. Y Job responde en el capítulo 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Captas eso? Job conocía de Dios por información, por doctrina, por lo que le habían enseñado, pero el silencio, el sufrimiento, la confusión, la ausencia aparente de respuestas lo llevaron a un conocimiento personal, íntimo, transformador. El silencio de Dios produjo en Job lo que 1000 sermones no habrían logrado. Lo llevó de conocer acerca de Dios a conocer a Dios. Y al final Dios le restauró el doble de todo lo que había perdido. Pero más importante que la restauración material fue la transformación espiritual. Y te pregunto hoy, ¿será que el silencio que estás experimentando es en realidad una invitación? ¿Una invitación a conocer a Dios de una manera más profunda? ¿A dejar de buscar respuestas y empezar a buscar al que tiene todas las respuestas? ¿A pasar de una fe de segunda mano a una fe personal, probada, refinada en el fuego? Ahora, sobre la guía práctica, porque sí, necesitas saber qué hacer, necesitas tomar decisiones, necesitas caminar, tienes cuentas que pagar, familia que cuidar, responsabilidades que cumplir, y Dios no te va a dejar en la indefinición eterna. Él sí guía, Él sí habla, pero lo hace a su manera y en su tiempo. El Salmo 32 contra 8 es una promesa preciosa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios promete enseñarte, promete guiarte, pero requiere
algo de ti, que fijes tus ojos en Él, no en las circunstancias, no en las opiniones de la gente, no en tus miedos, en Él, como Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, caminaba sobre lo imposible. Cuando miró las olas, se hundió. Tus ojos determinan tu destino. Proverbios 16:9 te da una clave de cómo funciona la guía divina. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Ves? Tú haces planes, tú piensas, tú usas la mente que Dios te dio. Tú evalúas opciones, investigas, consideras, pero sometes esos planes a Él y Él los endereza. Abre puertas que no viste, cierra otras que parecían perfectas, pone señales en el camino, ordena tus pasos de maneras que nunca imaginaste. No estás esperando que un ángel baje con un mensaje de WhatsApp divino, no. Estás caminando en obediencia, usando la sabiduría que tienes, buscando consejo piadoso, estudiando la palabra, orando sin cesar y confiando en que Dios es lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso, lo suficientemente amoroso para detenerte si vas en la dirección equivocada y redirigirte hacia donde Él quiere que estés. Hechos 16 muestra esto perfectamente. Pablo y su equipo querían ir a Asia a predicar el Evangelio. Buen plan, ¿no? Noble, espiritual, llevar el Evangelio a los perdidos. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Literalmente les prohibió ir, permitió. Luego intentaron ir a Bitinia. De nuevo, el Espíritu no se los permitió. ¿Significaba eso que Pablo estaba en desobediencia? ¿Que había perdido la guía de Dios? No. Significaba que Dios tenía un plan mejor, un destino diferente, Macedonia. Y de ahí el Evangelio llegó a Europa, se extendió por el mundo occidental, cambió la historia de la humanidad, pero Pablo no lo sabía en ese momento, solo sabía puerta cerrada aquí, puerta cerrada allá. Y en lugar de frustrarse, se mantuvo sensible al Espíritu. Y cuando vio la visión del varón macedonio, respondió inmediatamente. ¿Ves el patrón? Pablo estaba moviéndose, intentando, haciendo planes, tomando decisiones, y Dios lo redirigía en el camino. No estaba paralizado esperando una señal del cielo con letras de neón. Estaba activo, obediente y sensible a la dirección del Espíritu. Y esa es la clave, sensibilidad. No rigidez, no terquedad, dispuesto a cambiar de planes cuando Dios dice no, cuando Dios cierra una puerta, cuando Dios te redirige. Así que si estás esperando certeza absoluta antes de moverte, si necesitas el plan completo con todos los detalles garantizados antes de dar el primer paso, te vas a quedar paralizado toda tu vida. La fe no es ausencia de duda. Es movimiento a pesar de la duda. Es dar el paso cuando solo ves el primer escalón, confiando en que Dios te mostrará el segundo cuando pongas el pie en el primero. Es como manejar en la niebla. No ves el destino, pero tus faros iluminan lo suficiente para el siguiente tramo del camino, y eso es suficiente. Ahora, la palabra de Dios. Hermano, hermana, no puedes conocer la voluntad de Dios si no conoces la palabra de Dios. El Salmo 119 contra 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La Biblia no es un libro de respuestas mágicas donde abres al azar y caes justo en el versículo que necesitas. Aunque Dios puede usarlo así, aunque Él es soberano y puede hablarte de cualquier manera que Él elija, su diseño es que estudies, medites, memorices, vivas la palabra hasta que se convierta en parte de ti, hasta que fluya por tus venas, hasta que moldee tu manera de pensar, de ver, de decidir. Cuando la palabra está en ti, el Espíritu Santo trae a tu memoria versículos específicos en momentos específicos. Juan 14:26 promete esto. El Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero no te puede recordar lo que nunca has leído, no te puede traer a la memoria lo que no has guardado en tu corazón. Es como un banco, solo puedes retirar lo que has depositado. Entonces, parte de conocer la voluntad de Dios es saturarte de su palabra, leer, estudiar, meditar, memorizar, no como obligación religiosa, no como una tarea más en tu lista de pendientes, sino como necesidad vital. Como el hambriento busca pan, como el sediento busca agua, como el enfermo busca medicina. Job 23:12 dice: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así valoras tú la palabra, la priorizas sobre tu alimento físico, la buscas con el mismo deseo con que buscas tu café de la mañana. Jesús citó la palabra cuando fue tentado en el desierto. 3 veces el diablo lo tentó y 3 veces Jesús respondió: escrito está. No improvisó, no argumentó, no entró en debate teológico, simplemente declaró la palabra y el enemigo huyó. Esa es tu arma, esa es tu defensa, esa es tu guía. Y escúchame, hay preguntas que nunca tendrás que hacerle a Dios porque la Biblia ya la respondió. ¿Debo perdonar a quien me ofendió? Sí. Mateo 6, 14, 15 lo dice claramente. Si no perdonas, no serás perdonado. ¿Debo honrar a mis padres? Sí. Éxodo 20:12 lo ordena. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Debo ser generoso con mis recursos? Sí. Segunda de Corintios 9, contra 6 hasta 7 enseña que el que siembra escasamente, escasamente segará. ¿Debo huir de la inmoralidad sexual? Sí. Primera de Corintios 6:18 manda: huid de la fornicación. ¿Debo preocuparme por el mañana? No. Mateo 6:34 basta a cada día su propio mal. ¿Debo vengarme cuando me hacen mal? No. Romanos 12:19 mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No necesitas una revelación especial, una visión angelical, una voz audible del cielo para obedecer lo que ya está claramente revelado en la Escritura. Y aquí está el principio que muchos pasan por alto. Dios no te va a dar luz nueva si no estás obedeciendo la luz que ya te dio. El problema es que a veces buscamos la voluntad de Dios para cosas grandes cuando estamos desobedeciendo lo que ya nos mostró en cosas pequeñas. ¿Quieres que Dios te revele si debes cambiar de trabajo? Pero no estás honrando a tu jefe actual con excelencia en tu trabajo. ¿Quieres que Dios te guíe hacia tu cónyuge ideal, pero no estás guardando tu pureza sexual ahora? ¿Quieres que Dios te muestre tu propósito ministerial, pero no estás siendo fiel en el ministerio pequeño donde Él ya te puso? ¿Quieres que Dios te bendiga financieramente, pero no estás diezmando, no estás siendo generoso con lo poco que tienes ahora? Lucas 16:10 el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios prueba tu fidelidad en lo pequeño antes de confiarte lo grande. Prueba tu obediencia en lo oculto antes de darte plataforma pública. Prueba tu carácter en la oscuridad antes de ponerte en la luz. Ahora hablemos del consejo. Proverbios 11:14 donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios usa personas, usa pastores que te conocen, que han caminado contigo, que pueden ver ángulos ciegos en tu vida. Usa mentores que tienen más experiencia, más madurez, que ya pasaron por lo que tú estás pasando. Usa hermanos maduros en la fe que te aman lo suficiente para decirte la verdad aunque duela. Pero aquí está la clave. Busca consejo piadoso, no popular. Busca consejeros que teman a Dios, que conozcan la palabra, que tengan fruto del Espíritu en sus vidas, que tengan historial de decisiones sabias, que caminen en integridad,
No le preguntes a 5 personas hasta que una te diga lo que quieres oír. Eso no es buscar consejo. Eso es buscar validación para algo que ya decidiste hacer. Eso es manipulación espiritual. Sé honesto cuando busques consejo. Comparte toda la situación, no solo la parte que te hace ver bien. Comparte tus motivos, tus miedos, tus dudas. Y cuando varios consejeros piadosos que no se conocen entre ellos, que no se pusieron de acuerdo, te dicen lo mismo, presta atención. Dios está hablando a través de ellos. Esa es confirmación. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Tus planes, por más bien intencionados que sean, por más lógicos que parezcan, pueden estar mal si estás decidiendo solo, aislado, sin rendir cuentas a nadie. Pero también ten cuidado. No todos los que dan consejo tienen la mente de Cristo. No todos los que opinan han buscado a Dios. Segunda de Timoteo 4:3 advierte: tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay gente que te va a decir lo que tus oídos quieren escuchar, no lo que tu alma necesita oír. Hay consejeros que te van a animar a seguir tu corazón cuando tu corazón te está engañando. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tu corazón te puede mentir. Tus emociones te pueden engañar. Por eso necesitas consejo externo, objetivo, basado en la palabra y sobre las circunstancias, las puertas que se abren y se cierran, los semáforos de la vida. Aquí necesitas discernimiento sobrenatural, porque no toda puerta abierta viene de Dios y no toda puerta cerrada es obstáculo divino. El enemigo puede abrir puertas, puede presentarte oportunidades que parecen increíbles pero que te van a destruir. Puede darte acceso a cosas que tu carne desea, pero que tu espíritu rechaza. Primera de Corintios 16:9 dice algo fascinante: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo vio puerta abierta y adversarios al mismo tiempo. Resistencia y oportunidad coexistiendo. Y aún así siguió adelante porque sabía que era de Dios. No se dejó intimidar por los adversarios. No se dejó engañar pensando que la ausencia de oposición significa aprobación divina. A veces las puertas más ungidas son las más peleadas. A veces el camino correcto es el más difícil. A veces Dios cierra puertas para protegerte, para redirigirte, para prepararte, para evitar que entres en algo que te va a dañar, aunque tú no lo veas ahora. Y tú terco, tocando, empujando, forzando, usando palancas humanas, conexiones, manipulaciones, y Él diciendo: no, hijo, no es por ahí, confía en mí, tengo algo mejor. Y en tu frustración, en tu impaciencia, no ves que 3 puertas más allá, en el momento perfecto, hay una entrada gloriosa esperándote, que no tienes que forzar, que se va a abrir sola cuando llegues en el tiempo de Dios. Aprende a leer las circunstancias con ojos espirituales, con oración, con paz, con discernimiento, no solo con lógica, porque lo lógico no siempre es lo espiritual. Lo que tiene sentido en lo natural no siempre tiene sentido en lo espiritual. A veces Dios te llama a hacer lo que no tiene sentido en lo natural para que su gloria se manifieste en lo sobrenatural, para que cuando suceda sea evidente que fue Dios quien lo hizo, no tu habilidad, no tus conexiones, no tu esfuerzo. ¿Tenía sentido que Noé construyera un arca cuando nunca había llovido, cuando no había señales de diluvio, cuando la gente se burlaba? En lo natural, no, era una locura. Pero en lo espiritual, era perfecta obediencia a la voluntad revelada de Dios. Y esa obediencia salvó a su familia. Tenía sentido que Abraham
sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, el milagro que esperó 100 años, ¿en lo natural era contradictorio? Dios prometió descendencia a través de Isaac y ahora le dice que lo mate. Pero Abraham obedeció porque confiaba en el carácter de Dios más que en su entendimiento de las circunstancias. Hebreos 11:19 dice que Abraham consideró que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, y Dios proveyó el carnero. ¿Tenía sentido que Josué marchara alrededor de Jericó por 7 días, que solo gritaran y tocaran trompetas y esperaran que los muros cayeran? En términos militares, era ridículo, pero era la estrategia de Dios, y los muros cayeron. Entonces no descartes algo solo porque no tiene sentido, y no aceptes algo solo porque tiene sentido. Busca la paz, busca confirmación en la palabra, busca el testimonio interno del Espíritu Santo, busca el consejo de hermanos maduros, y entonces muévete con fe. Y aquí está algo crucial que muchos olvidan. La voluntad de Dios siempre está alineada con el carácter de Dios. Dios no se contradice a sí mismo. Si lo que crees que es su voluntad te lleva a mentir, manipular, engañar, comprometer tu integridad, traicionar tu palabra, violar tus principios, no es de Dios. Nunca. Dios nunca te va a pedir que peques para cumplir su propósito. Nunca te va a pedir que hagas algo contrario a su naturaleza para lograr algo bueno. Romanos 3:8 lo deja claro. No hacemos mal para que venga bien. El fin no justifica los medios cuando los medios son pecaminosos. Si alguien te dice, Dios me mostró que tú eres mi pareja, pero esa persona está casada, no es de Dios. Si una oportunidad de negocio requiere que mientas en tus impuestos, no es de Dios. Si un ministerio requiere que abandones tu familia, no es de Dios. Si una decisión requiere que traiciones tu palabra, que rompas un pacto, que dañes a otros, no es de Dios. Primera de Juan 4. 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Prueba, examina, discierne. No te tragues cualquier cosa que venga empaquetada con lenguaje espiritual. No creas cualquier profecía que te halague. No sigas cualquier sueño que te emocione. Pruébalo todo contra la palabra, contra el carácter de Dios, contra el testimonio del Espíritu Santo en tu interior. Y sobre esperar. Oh, cuánto nos cuesta esperar. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Comida rápida, entregas en horas, streaming inmediato, respuestas de Google en segundos, y llevamos esa mentalidad a nuestra relación con Dios. Queremos todo ya, respuestas ya, milagros ya, provisión ya, matrimonio ya, ministerio ya, éxito ya. Pero Isaías 40:31 promete algo hermoso a los que esperan, no a los que se desesperan. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es pasividad, no es sentarte a no hacer nada. Es expectativa activa. Es preparación mientras esperas la manifestación. Es adoración en el entretanto. Es confianza cuando todavía no ves. Es fidelidad en lo pequeño mientras Dios prepara lo grande. Es declarar como Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es fe madura, esa es confianza que no depende de las circunstancias. Y cuando Dios finalmente se mueva, cuando la respuesta llegue, cuando el camino se aclare, cuando la puerta se abra en el momento preciso,
vas a entender por qué esperaste. Vas a ver que el timing de Dios es perfecto, que ni un día antes ni un día después, que si hubiera sucedido cuando tú querías, no habrías estado listo, no habrías madurado lo suficiente, no habrías aprendido lo que necesitabas aprender, que Él orquestó todo, movió piezas que no podías ver, preparó corazones que no conocías, abrió caminos que no existían, todo con perfecta sincronización. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Su tiempo, no el tuyo. Y cuando aprendes a confiar en su tiempo, dejas de vivir frustrado, ansioso, comparándote con otros, preguntándote por qué los demás ya tienen lo que tú estás esperando, por qué parece que Dios los bendice a ellos y a ti te hace esperar, porque tu historia es tuya, tu proceso es único, tu tiempo es específico, y lo que Dios tiene para ti, diseñado específicamente para ti, nadie te lo va a quitar. Nadie puede tomar tu bendición. Nadie puede ocupar tu espacio. Nadie puede cumplir tu propósito. Es tuyo. Y llegará cuando tú estés listo para recibirlo, manejarlo y multiplicarlo para la gloria de Dios. Ahora, hay algo más que necesitas entender profundamente. Dios se revela progresivamente. No te da el plan completo desde el principio. Abraham no supo todo el plan cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. ¿Cuál tierra? No especificó. ¿Cuándo? No dijo. ¿Cómo? No explicó. Solo ve, sal, confía, obedece. Y Abraham fue, no sabiendo a dónde iba, como dice Hebreos 11:8. Moisés no bajó del monte Sinaí con el plan completo de los 40 años en el desierto. No sabía todas las rebeliones que enfrentaría, todos los milagros que vería, todas las veces que tendría que interceder por un pueblo terco. Recibió instrucciones paso a paso. José no supo en la cisterna, vendido por sus hermanos, traicionado, abandonado, que eso era el primer paso hacia el palacio de Faraón. No supo en la cárcel, injustamente acusado, olvidado, que estaba siendo preparado para salvar naciones. Pero Dios sabía. Y cada paso, aunque doloroso, aunque injusto, aunque confuso, era parte del diseño perfecto. David no supo cuando Samuel lo ungió que pasarían años huyendo de Saúl antes de ser rey. Años en cuevas, en el desierto, escapando, escondiéndose, ungido pero no coronado, llamado pero no posicionado. En el entretanto, y ahí en las cuevas, escribió los salmos más profundos. Ahí aprendió a depender de Dios de una manera que nunca habría aprendido en el palacio. Dios te da pasos, no mapas. Te da direcciones, no destinos completos. Te da luz suficiente para hoy, no para todo el año. Porque si vieras todo desde el principio, pasarían dos cosas. O te asustarías tanto que no empezarías viendo todas las dificultades, todos los obstáculos, todo el dolor del proceso, o confiarías en el plan en lugar de confiar en el planificador, memorizando los pasos en lugar de depender del guía cada mañana. Así que hoy, mientras me escuchas, mientras procesas estas palabras, quiero que recibas esta palabra profunda en tu espíritu. Está bien no saber todo. Está bien tener preguntas sin respuesta. Está bien caminar con cierta tensión entre lo que sabes y lo que no sabes, porque en esa tensión es donde se ejercita la fe, en esa tensión es donde creces, en esa tensión es donde aprendes a confiar no en tu capacidad de entender, sino en la fidelidad del que te guía. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es tener todas las respuestas.
es tener certeza del que tiene todas las respuestas. No es ver el camino completo, es ver a aquel que es el camino, la verdad y la vida. No es entender el plan, es confiar en el planificador. Y cuando llegues al final de tu vida, cuando mires hacia atrás desde la eternidad, desde la perspectiva completa, vas a ver el diseño perfecto, vas a ver cómo cada pieza encajó exactamente donde debía. Cada demora que te frustró, cada puerta cerrada que lloraste, cada silencio que te angustió, cada confusión que te paralizó, cada lágrima que derramaste, todo, absolutamente todo, encajó perfectamente en el tapiz que Dios estaba tejiendo. Y vas a adorarle no solo por las respuestas que te dio, sino por las que no te dio. Por las veces que te dijo, espera cuando querías ya. Por las veces que te dijo no cuando decías sí. Por las veces que te cerró puertas que tú estabas forzando. Por las veces que te llevó por caminos que no elegiste pero que te formaron de maneras que nunca imaginaste. Por las veces que guardó silencio porque sabía que su presencia era lo que realmente necesitabas, no sus palabras. Romanos 8:28 no es un cliché, no es un versículo de consuelo barato, es una promesa de guerra, es una declaración de soberanía. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las que entiendes, no solo las que eliges, todas, las dolorosas, las confusas, las injustas, las que no tienen sentido, todas cooperando, trabajando juntas, orquestadas por la mano maestra de Dios, para un bien que es más grande que tu comodidad temporal, más grande que tu plan de 5 años, más grande que tu definición humana de éxito. Porque el objetivo de Dios no es hacerte feliz en tus términos, es hacerte santo. No es darte todo lo que quieres, es convertirte en quien Él diseñó que fueras desde antes de la fundación del mundo. No es facilitarte la vida, es prepararte para la eternidad. Y a veces eso duele, a veces eso rompe, a veces eso confunde, pero siempre, siempre produce fruto eterno. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que pesas hoy, temporal. Lo que produces, eterno. Lo que sufres hoy, leve. Lo que recibes mañana, glorioso. Entonces, hoy, en este momento, mientras estas palabras resuenan en tu espíritu, quiero que hagas algo radical. Quiero que dejes de luchar, que dejes de forzar, que dejes de exigirle a Dios que hable a tu manera, en tu tiempo, con tu vocabulario. Quiero que levantes tus manos aunque estén vacías, que abras tu corazón aunque esté confundido y lleno de preguntas, que dobles tus rodillas aunque no sientas ganas de adorar, y dile con todo tu ser: Señor, me rindo, suelto el control, dejo de pretender que tengo todas las respuestas, no entiendo tu camino, pero confío en tu corazón. No veo el plan completo, pero veo tu bondad. No escucho tu voz audible en este momento, pero siento tu presencia que nunca me ha dejado. Habla, Señor, que tu siervo escucha, no solo con mis oídos, sino con mi espíritu. Guíame, que estoy dispuesto a seguir a donde me lleves. Muéstrame el siguiente paso, solo el siguiente, y lo daré con fe, confiando que tú me mostrarás el próximo cuando llegue el momento. Y cuando hagas eso, cuando genuinamente sueltes y confíes, algo va a cambiar. Puede que no cambien las circunstancias inmediatamente, puede que la respuesta no llegue en las próximas horas, puede que la puerta siga cerrada mañana, pero tú vas a cambiar
tu perspectiva, tu paz, tu capacidad de descansar en medio de la incertidumbre, tu habilidad de confiar cuando no entiendes, tu fortaleza para esperar cuando todo en ti grita ya. Y en ese lugar de rendición, en ese espacio sagrado de confianza absoluta, Dios se va a revelar de maneras que nunca experimentaste cuando estabas tratando de controlarlo todo, de forzar las puertas, de dictar los términos, de exigir respuestas. Cierre poderoso. Ahora te dejo con esto. Guarda silencio los próximos minutos. No enciendas la televisión. No agarres el celular. No busques distracciones. Quédate quieto en la presencia de Dios. Deja que lo que escuchaste hoy se hunda profundo en tu espíritu, más allá de tu mente, más allá de tu entendimiento, directo a lo más profundo de tu ser. Y declaras sobre ti mismo, en voz alta si es posible, con autoridad espiritual. Aunque no veo el camino completo, confío en el que es el camino. Aunque no entiendo todo el plan, sé que Dios sí entiende. Aunque las circunstancias no tienen sentido ahora, sé que Él hace que todas las cosas cooperen para bien. Aunque Él guarda silencio en este momento, sé que su silencio no es abandono, sino preparación. Y eso me basta. Su presencia me basta, su fidelidad me basta, Él me basta. Porque hoy no te vas de aquí con respuestas fáciles. No te vas con un plan de 5 pasos para escuchar a Dios. No te vas con una fórmula mágica. Te vas con algo infinitamente mejor. Te vas con la certeza de que Dios te guía paso a paso, que su silencio es parte de su sabiduría, que tu confusión no lo confunde a Él, que cuando llegues al otro lado de este proceso vas a testificar de su fidelidad con lágrimas de gratitud, diciendo como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él te tiene en la palma de su mano. Ni las puertas cerradas, ni los sueños pospuestos, ni la confusión, ni el silencio, nada puede separarte de su amor, nada puede frustrar su plan para ti. Nada puede robar tu destino, porque Filipenses 1:6 promete, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él empezó, Él terminará, tú solo camina, confía, obedece el siguiente paso y observa cómo el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros, el Dios que nunca llega tarde, te guía exactamente dónde necesitas estar, exactamente cuándo necesitas estar ahí, para su gloria y tu bien eterno. Créelo, decláralo, vívelo. Aferrarte a ello cuando todo lo demás se tambalee, porque Él es fiel, su voluntad es perfecta, y su plan para ti es más hermoso de lo que tus ojos pueden ver ahora. En el nombre poderoso, incomparable y glorioso de Jesús. Amén y amén. Quiero que sepas algo que va a cambiar tu vida hoy. Dios ya puso su marca sobre ti, ya te selló, ya eres propiedad del cielo. Y aunque el enemigo te haya hecho dudar 1000 veces, aunque hayas sentido que no eres suficiente, que tu fe es débil, que tus caídas te descalifican, la verdad es que el Altísimo ya firmó el documento de tu salvación con la sangre de su Hijo. Ya eres hijo, ya eres heredero, ya tienes tu nombre grabado en las palmas de sus manos. Y hoy, en estos minutos que pasaremos juntos, el Espíritu Santo va a abrirte los ojos del entendimiento para que reconozcas las señales poderosas, las marcas inconfundibles de que Dios ya te selló para el día de la redención. Porque hay cosas que están pasando en tu vida, en tu espíritu, en tu interior, que no son coincidencia, que no son casualidad, que no son producto de tu esfuerzo ni de tu fuerza, son el sello del Dios vivo manifestándose en ti.
Escucha bien lo que dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Escuchaste eso? Fuisteis sellados. No dice que tal vez lo serás, no dice que a lo mejor si te portas bien, si cumples todos los requisitos, si llegas a cierto nivel de santidad. No, dice que ya fuiste sellado en el momento en que creíste, en el momento en que tu corazón abrió la puerta y le dijiste sí a Jesucristo. Ese sello es el Espíritu Santo mismo viviendo en ti, y ese sello es eterno, es divino, es irrompible. Pero déjame explicarte algo que muchos no entienden. Ese sello no es solo una marca invisible, no es solo un concepto teológico bonito que suena bien en los púlpitos. Ese sello produce evidencias, genera señales, manifiesta su presencia en tu vida diaria. Y el problema es que muchos hijos de Dios andan por ahí sintiéndose inseguros, sintiéndose perdidos, sintiéndose como si Dios los hubiera abandonado, cuando la realidad es que el Espíritu Santo está dando testimonio en su interior cada día, está dejando huellas, está mostrando su presencia, pero no han aprendido a reconocer las señales. Es como cuando alguien compra una casa y le pone su sello, su firma, su nombre en la escritura. Esa casa ya tiene dueño. Puede venir quien quiera a reclamarla, puede venir el ladrón a intentar meterse, puede venir el enemigo a tocar la puerta, pero esa propiedad ya tiene dueño legítimo y el dueño tiene el documento que lo comprueba. Así eres tú, hijo de Dios. El enemigo puede venir a tocarte la puerta, puede venir a meterte miedo, puede venir a decirte que no vales, que estás perdido, que no hay esperanza. Pero tú tienes el sello del Espíritu Santo. Tú tienes la marca del Dios Altísimo y nadie, escúchame bien, nadie te puede arrebatar de la mano del Padre. Jesús lo dijo claramente en Juan 10, versículos 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese es el nivel de seguridad que tienes cuando Dios te sella. No depende de tu fuerza, no depende de tu perfección, no depende de cuántas veces caes y te levantas, depende de la fidelidad de Dios, de su palabra inquebrantable, de su pacto eterno contigo. Ahora, vamos a lo práctico, porque el Espíritu Santo me está diciendo que hay alguien escuchándome que necesita saber con certeza si tiene ese sello o no. Hay alguien que ha estado luchando con dudas, con inseguridades, con preguntas que no lo dejan dormir en paz. ¿De verdad soy salvo? ¿De verdad Dios me aceptó? Y si no fui lo suficientemente sincero, ¿y si mi fe no es genuina? Y hoy el Señor me mandó a decirte que hay señales claras, marcas inconfundibles de que el Espíritu Santo ya hizo su obra en ti, de que ya fuiste sellado para el día de la redención. La primera señal poderosa es esta: tienes una paz que el mundo no puede explicar. Escúchame bien, cuando Dios te sella con su Espíritu Santo, algo cambia en lo profundo de tu ser. De repente, en medio de las tormentas más fuertes, cuando todo a tu alrededor se está derrumbando, cuando las circunstancias gritan crisis, bancarrota, enfermedad, pérdida, hay una paz dentro de ti que no tiene sentido lógico. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4, versículo 7. El mundo te mira y dice: ¿cómo puedes estar tranquilo con todo lo que está pasando? ¿Cómo puedes dormir en paz? ¿Cómo puedes sonreír en medio de esta tormenta? Y la respuesta es simple, porque el Espíritu Santo te selló, y parte de ese sello
es la paz de Dios que guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es producto de tener todo resuelto, no es que tengas el dinero en el banco, la salud perfecta, el matrimonio ideal, los hijos obedientes, no. Esa paz viene cuando reconoces que perteneces a alguien más grande que cualquier problema. Viene cuando sabes, aunque no entiendas todo, aunque no veas la solución, que tu Padre Celestial tiene el control. Y eso, hermano, eso es una señal inconfundible del sello de Dios sobre tu vida. ¿Te acuerdas de Pablo y Silas en la cárcel? Hechos 16. Les habían golpeado, les habían azotado, estaban sangrando, encadenados, con los pies en el cepo, en lo más oscuro de la prisión. Y a medianoche, cuando la lógica humana dice que deberían estar llorando, quejándose, maldiciendo su suerte, ellos estaban cantando himnos a Dios. ¿Cómo es posible eso? Porque tenían el sello, porque el Espíritu Santo les daba una paz, un gozo, una certeza que las cadenas no podían robar. Y si hoy, en medio de tu situación difícil, en medio de esa prueba que te tiene al límite, encuentras dentro de ti una paz inexplicable, una confianza que no tiene razón de ser según el mundo, hermano, hermana, esa es la primera señal poderosa de que Dios ya te selló. La segunda señal es esta: tienes hambre de la palabra de Dios. Y no estoy hablando de una obligación religiosa, no estoy hablando de que lees la Biblia porque te dijeron que debes hacerlo, porque es parte de tu rutina cristiana, porque te da cargo de conciencia si no lo haces. Estoy hablando de un hambre genuina, de un deseo profundo, de una necesidad real de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Cuando el Espíritu Santo te sella, algo sucede. La palabra de Dios se vuelve viva para ti. Lo que antes era un libro aburrido, lleno de palabras complicadas que no entendías, de historias que no te conectaban, de repente cobra vida. De repente cada versículo te habla, cada historia bíblica te enseña, cada palabra penetra hasta lo profundo de tu alma y no puedes pasar un día sin ella. No porque seas religioso, sino porque reconoces que en esa palabra está tu alimento espiritual, tu guía, tu consuelo, tu fuerza para el día. Primera de Pedro 2, versículo 2 dice: «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». ¿Ves eso? Como niños recién nacidos. Cuando un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Llora, grita, busca desesperadamente el alimento, no puede esperar, no se conforma con nada más. Así debe ser tu relación con la palabra de Dios cuando tienes el sello del Espíritu Santo. Un hambre que no se conforma, que busca, que necesita escuchar lo que Dios tiene que decirte. Y déjame decirte algo más profundo: ese hambre es evidencia de vida espiritual. Los muertos no tienen hambre. Un cadáver no busca comida. Pero si tú tienes hambre de la palabra, si tu corazón se emociona cuando escuchas una predicación ungida, si tus ojos se llenan de lágrimas cuando lees un salmo, si encuentras dirección en los proverbios, si las cartas de Pablo te desafían a vivir en santidad, hermano, hermana, eso no es casualidad. Eso es el Espíritu Santo dentro de ti, dándote hambre por las cosas de Dios. Esa es la segunda señal poderosa de que fuiste sellado. La tercera señal es esta: tienes convicción de pecado y un deseo genuino de santidad. Y aquí quiero que me pongas mucha atención, porque esto confunde a muchos. Hay cristianos que dicen: si tengo el sello de Dios, ¿por qué todavía siento culpa cuando peco? ¿Por qué todavía me duele cuando fallo? ¿Por qué todavía lucho con tentaciones? Y yo te digo, precisamente eso es evidencia de que tienes el sello. Cuando ya no te duele el pecado, cuando ya no te incomoda la desobediencia, cuando puedes vivir en la carnalidad sin que tu espíritu se revuelva, ahí sí hay un problema. Pero si todavía te duele cuando fallas, si todavía lloras cuando caes, si todavía te arrepientes y buscas el rostro de Dios pidiendo perdón,
Eso es el Espíritu Santo testificando en tu interior, diciéndote, tú no eres así, tú eres hijo de Dios, tú fuiste hecho para la santidad. Juan 16, versículo 8 dice que cuando el Espíritu Santo viene, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es su obra. Él te convence, te confronta, no te deja cómodo en tu pecado. Y cuando tú sientes esa convicción, cuando algo dentro de ti dice esto no está bien, esto no es de Dios, necesito cambiar, hermano, esa es la voz del Espíritu Santo. Esa es la tercera señal poderosa de que fuiste sellado. Pero no solo hay convicción de pecado, también hay un deseo genuino de santidad. No perfección instantánea, porque nadie llega a ser perfecto de la noche a la mañana, pero sí un anhelo profundo de parecerse más a Cristo, de agradar al Padre, de vivir en obediencia, cuando antes no te importaba mentir y ahora te duele la mentira, cuando antes eras amargado y ahora buscas el perdón, cuando antes eras egoísta y ahora quieres servir, cuando antes eras impuro y ahora luchas por la pureza. Esos cambios, hermano, no son producto de tu fuerza de voluntad, son el fruto del Espíritu Santo trabajando en ti, transformándote día a día a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3, versículo 18 lo dice hermosamente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ves eso? Somos transformados. Es un proceso. No eres hoy quien eras hace un año. No eres hoy quien eras hace 5 años. Y no serás mañana quien eres hoy, porque el sello de Dios sobre ti no solo te marca como propiedad del cielo, también te transforma, te moldea, te santifica día a día. La cuarta señal poderosa es esta: tienes amor por los hermanos. Y no estoy hablando de un sentimiento superficial, no estoy hablando de caerse bien, de tener buena química, de compartir intereses. Estoy hablando de un amor sobrenatural, un amor que no tiene sentido humano, un amor que te hace preocuparte por personas que ni siquiera son de tu familia biológica, de tu círculo social, de tu cultura. Primera de Juan 3, versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Escuchaste eso? Nosotros sabemos, es una certeza, una de las formas en que sabemos que pasamos de muerte a vida, que fuimos sellados, que somos hijos de Dios, es que amamos a los hermanos. No perfectamente, no sin problemas, no sin conflictos, pero hay un amor genuino, una preocupación real por el bienestar espiritual de otros creyentes. Cuando tú oras por un hermano que ni siquiera conoces bien, cuando tú lloras por la caída de alguien en la iglesia, cuando tú te gozas con el testimonio de victoria de otro creyente, cuando tú estás dispuesto a ayudar, a servir, a dar de tu tiempo, de tus recursos, de tu vida por la familia de Dios, hermano, eso no es normal. Eso no es lógico según el mundo. El mundo dice primero yo, luego yo y después yo. Pero el Espíritu Santo dice: el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Y cuando ese amor por los hermanos brota en tu corazón, cuando prefieres dar antes que recibir, cuando te duele el dolor del cuerpo de Cristo, esa es la cuarta señal poderosa de que Dios ya te selló. Y te voy a decir algo más. Ese amor es la prueba visible para el mundo de que somos discípulos de Cristo. Jesús dijo en Juan 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dijo si predican bonito, no dijo si hacen milagros, no dijo si tienen una iglesia grande. Dijo, si se aman los unos a los helados, otros. Porque el amor genuino
el amor ágape, el amor que da sin esperar nada a cambio, ese amor solo puede venir del Espíritu Santo. Y cuando lo tienes, es evidencia inconfundible del sello de Dios sobre tu vida. La quinta señal es esta: tienes perseverancia en la fe a pesar de las pruebas. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que tener el sello de Dios significa que ya no habrá dificultades, que todo será fácil, que Dios pondrá un escudo invisible que impedirá que cualquier problema los toque. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los ataques del enemigo, empiezan a dudar. Dicen, si Dios me sellara de verdad, esto no me estaría pasando. Pero déjame decirte algo que necesitas grabar en tu corazón. El sello de Dios no es una garantía de ausencia de problemas. Es una garantía de su presencia en medio de los problemas. Es una garantía de que no importa qué tan fuerte sople el viento, qué tan oscura esté la noche, qué tan difícil sea el camino, tú vas a permanecer firme, porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 5, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ves eso? Guardados por el poder de Dios. No por tu poder, no por tu fuerza, no por tu capacidad de aguantar, por el poder de Dios. Y ese poder te mantiene firme, te sostiene, te levanta cada vez que caes, te impulsa a seguir adelante. Cuando has estado en el valle y no te quedaste ahí. Cuando has pasado por el desierto y no te moriste de sed. Cuando has enfrentado gigantes y no huiste. Cuando has sido atacado y no te rendiste. Cuando has sido tentado y dijiste no. Cuando has sido herido y perdonaste. Cuando has sido rechazado y seguiste adorando. Hermano, hermana, esa perseverancia no es casualidad. Esa fuerza no viene de ti. Es el Espíritu Santo sosteniéndote. Es el sello de Dios sobre tu vida manifestándose en poder, en resistencia, en fe inquebrantable. Esa es la quinta señal poderosa. La sexta señal es esta: el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y esto es algo profundamente personal, algo que pasa en lo secreto de tu corazón, algo que no siempre puedes explicar con palabras, pero que sabes con certeza. Es una convicción interna, un conocimiento profundo, una seguridad que nadie te puede quitar. Romanos 8, versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No dice que tal vez, no dice que posiblemente, no dice que si cumples ciertos requisitos, dice que el Espíritu mismo da testimonio. Es una obra directa del Espíritu Santo en tu interior. Es Él diciéndote: tú eres mío, tú eres hijo del Altísimo, tú perteneces a la familia de Dios. Y esa voz, hermano, esa voz interna del Espíritu Santo es más fuerte que cualquier duda, que cualquier acusación, que cualquier mentira del enemigo. Porque el enemigo puede venir y decirte 1000 veces que no vales, que Dios no te ama, que estás perdido. Pero cuando el Espíritu Santo te habla en lo profundo de tu ser y te dice: eres hijo, esa palabra tiene autoridad divina. Esa palabra tiene poder eterno. Esa palabra derriba toda mentira. Y déjame explicarte algo importante. Ese testimonio interno no depende de tus emociones. Hay días en que te vas a sentir en la cima del monte, lleno de gozo, lleno de paz, y hay días en que te vas a sentir en el valle cansado, triste, confundido, pero el testimonio del Espíritu Santo no cambia con tus emociones.
Él sigue diciéndote, eres hijo cuando estás en el monte y cuando estás en el valle. Él sigue confirmando tu identidad cuando todo va bien y cuando todo va mal, porque su testimonio está basado en la verdad de la palabra de Dios, no en tus circunstancias cambiantes. Y aquí está la belleza de todo esto. Cuando tienes ese testimonio interno, cuando sabes con certeza que eres hijo de Dios, puedes clamar, Abba, Padre. Puedes acercarte al trono de la gracia con confianza. Puedes hablarle a Dios no como un esclavo temeroso, no como un extraño distante, sino como un hijo que sabe que su padre lo ama, que lo escucha, que tiene planes de bien para él. Esa es la sexta señal poderosa de que Dios ya te selló. La séptima señal es esta: estás experimentando transformación de carácter. Y no estoy hablando de cambios superficiales, de modificaciones externas, de comportamientos religiosos que adoptas para quedar bien. Estoy hablando de una transformación profunda, de un cambio desde adentro hacia afuera, de un fruto genuino del Espíritu Santo manifestándose en tu forma de ser, de pensar, de actuar. Gálatas 5, versículos 22 y 23 dicen, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto. No los frutos como si fueran cosas separadas que puedes elegir. Es el fruto singular con 9 manifestaciones diferentes. Y cuando el Espíritu Santo te sella, ese fruto comienza a crecer en ti. No todo de golpe, no todo en un día, pero poco a poco, paso a paso, vas viendo cambios reales en tu carácter. Donde antes eras impaciente, ahora tienes más paciencia. Donde antes eras áspero, ahora eres más benigno. Donde antes eras egoísta, ahora tienes bondad. Donde antes eras descontrolado, ahora tienes templanza. Y esos cambios, hermano, no son porque te lo propusiste en Año Nuevo, no son porque leíste un libro de superación personal, no son porque hiciste un curso de desarrollo humano, son porque el Espíritu Santo está trabajando en ti, moldeándote, transformándote de gloria en gloria. Y déjame ser honesto contigo, esa transformación puede ser incómoda, porque el Espíritu Santo toca áreas de tu vida que tú preferirías dejar intactas. Toca tu orgullo, toca tu egoísmo, toca tu amargura, toca tu rencor, y duele cuando Él empieza a trabajar en esas áreas. Duele cuando te muestra tu pecado, cuando te confronta con tu carnalidad, cuando te pide que sueltes cosas que tú pensabas que necesitabas. Pero ese dolor, hermano, ese dolor es señal de que Él está obrando. Es señal de que estás vivo espiritualmente. Es señal de que tienes el sello de Dios sobre tu vida. La octava señal es esta: tienes poder para resistir tentaciones que antes te dominaban. Y esto es algo muy práctico, muy real, muy tangible. Hay pecados, hay vicios, hay hábitos, hay ataduras que antes te tenían esclavizado. Podía ser la pornografía, podía ser el alcohol, podía ser la mentira, podía ser la ira, podía ser la lujuria, podía ser la codicia, y tú intentabas 1000 veces salir, pero volvías a caer. Intentabas cambiar, pero no podías. Te prometías a ti mismo que no lo harías más, pero fallabas de nuevo. Pero cuando el Espíritu Santo te sella, algo cambia. De repente tienes una fuerza que no tenías antes. De repente puedes decirle no a cosas que antes te decían sí, sin que tú pudieras resistir. De repente las cadenas empiezan a romper. Y no es que ya no tengas tentaciones, no es que el enemigo ya no te ataque, pero ahora tienes poder para resistir. Ahora tienes autoridad espiritual. Ahora tienes armas divinas para derribar fortalezas. Segunda de Corintios 10. Versículos 4 y 5 dicen: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas armas, hermano, esas armas son tuyas cuando tienes el sello del Espíritu Santo. Ya no estás indefenso, ya no eres víctima, ya no tienes que vivir derrotado. Y cuando tú enfrentas una tentación que antes te hacía caer inmediatamente y ahora puedes resistir, cuando tú enfrentas un hábito que te dominaba y ahora tienes victoria sobre él, cuando tú enfrentas al enemigo y puedes decirle, escrito está, hermano, hermana, esa es la octava señal poderosa de que Dios ya te selló, porque ese poder no viene de ti, viene del Espíritu Santo que vive en ti, que te fortalece, que te da la victoria. La novena señal es esta: tienes sensibilidad espiritual, puedes discernir entre lo que viene de Dios y lo que no, puedes percibir la presencia del Espíritu Santo, puedes distinguir cuando algo está bien espiritualmente y cuando algo está mal. Y esto, hermano, esto es un regalo precioso del sello de Dios sobre tu vida. Hebreos 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando el Espíritu Santo te sella, tus sentidos espirituales se activan. De repente puedes percibir cosas que antes no veías. De repente sientes cuando hay presencia de Dios y cuando no la hay. De repente reconoces cuando alguien está operando en el espíritu correcto y cuando no. No es que seas perfecto en tu discernimiento, no es que nunca te equivoques, pero hay una sensibilidad nueva. Cuando escuchas una predicación y algo no suena bien en tu espíritu, cuando conoces a alguien y percibes que hay algo oscuro en su vida, cuando estás en un lugar y sientes que no deberías estar ahí, cuando ves una oportunidad y el Espíritu Santo te dice no es por aquí, cuando lees algo y reconoces que hay engaño mezclado con verdad, esa sensibilidad espiritual es el Espíritu Santo guiándote, protegiéndote, enseñándote. Es Él cumpliendo la promesa que Jesús hizo en Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y cuando tú experimentas ese guiar, cuando tú experimentas esa voz apacible y delicada que te dirige, que te advierte, que te enseña, hermano, esa es la novena señal poderosa de que fuiste sellado. Y finalmente la 10ª señal es esta: estás viviendo con una esperanza eterna. No solo una esperanza para mañana, no solo una esperanza para resolver tus problemas actuales, una esperanza eterna. Una certeza de que este mundo no es tu hogar final, de que hay algo mucho mejor esperándote, de que tu destino no termina en esta tierra. Cuando el Espíritu Santo te sella, algo profundo cambia en tu perspectiva. Las cosas que antes te parecían tan importantes, el dinero, la fama, el reconocimiento, los logros terrenales, de repente pierden su brillo. No es que ya no te importe vivir bien, no es que ya no seas responsable con tus deberes, pero hay una nueva jerarquía de valores, hay nuevas prioridades, porque sabes que estás de paso aquí, sabes que tu verdadera ciudadanía está en los cielos, sabes que lo mejor está por venir. Filipenses 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa esperanza, hermano, esa esperanza no te hace irresponsable, te hace vivir con propósito eterno, te hace invertir tu vida en cosas que trascienden, te hace ser generoso porque sabes que no te llevas nada cuando te vayas. Te hace ser valiente porque sabes que lo peor que puede pasar aquí no es el fin. Te hace ser fiel porque sabes que estás corriendo una carrera con premio eterno. Y cuando tú puedes enfrentar la muerte sin miedo, cuando tú puedes perder cosas materiales sin desesperarte,
cuando tú puedes ver las noticias del mundo cayéndose a pedazos y mantener tu paz. Cuando tú puedes decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano, hermana, esa es la 10ª señal poderosa de que Dios ya te selló, porque solo alguien que tiene la seguridad eterna, solo alguien que sabe que su futuro está garantizado en las manos del Padre, puede vivir con esa libertad, con esa paz, con esa esperanza inquebrantable. Y ahora, después de todo lo que hemos hablado, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Reconoces estas señales en tu vida? ¿Identificas, aunque sea algunas de ellas en tu caminar diario? Porque si las reconoces, si las identificas, si puedes decir, sí, yo tengo esa paz inexplicable, sí, yo tengo hambre de la palabra, sí, me duele cuando peco, sí, amo a los hermanos, sí, he perseverado a pesar de las pruebas. Entonces, hermano, hermana, déjame decirte con toda la autoridad de la palabra de Dios, tú fuiste sellado. El Espíritu Santo vive en ti. Eres hijo del Dios Altísimo. Y nadie, absolutamente nadie, te puede arrebatar de su mano. Pero si estás escuchándome y te das cuenta de que no reconoces estas señales, si te das cuenta de que no tienes esa paz, de que no tienes hambre de Dios, de que el pecado no te duele, de que no amas a los hermanos, de que vives derrotado, de que no tienes sensibilidad espiritual, entonces este es tu momento, este es tu día de salvación. Porque la Biblia dice en Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy puedes recibir ese sello, hoy puedes ser marcado como propiedad del cielo. No tienes que ser perfecto, no tienes que tener tu vida arreglada, no tienes que cumplir una lista de requisitos. Solo tienes que venir a Cristo tal como estás, con tus dudas, con tus pecados, con tus heridas, con tu pasado y decirle, Señor, te necesito, reconozco que soy pecador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Sella mi vida con tu Espíritu Santo. Hazme tu hijo. Y si ya eres hijo de Dios, si ya fuiste sellado, pero hoy te diste cuenta de que has estado dudando, de que has estado inseguro, de que el enemigo ha estado atacando tu mente con mentiras, entonces hoy es el día en que recuperas tu certeza. Hoy es el día en que vuelves a declarar, yo soy sellado, yo soy hijo del Altísimo, yo pertenezco a Cristo y nadie me puede arrebatar de su mano. Porque, escucha bien esto, el sello de Dios no es algo frágil que se puede borrar con tus fallas. No es una marca temporal que desaparece cuando cometes un error. Es un sello eterno, divino, puesto por el mismo Dios sobre tu vida. Y Efesios 4, versículo 30 te lo confirma. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuisteis sellados para el día de la redención. Hasta ese día. Hasta que Cristo vuelva, hasta que estés cara a cara con Él en la gloria. Así que si el enemigo viene hoy a susurrarte al oído que no eres suficiente, que Dios te va a rechazar, que has pecado demasiado, que tu fe es muy débil, tú le vas a recordar estas 10 señales. Le vas a decir, yo tengo paz en medio de la tormenta, soy sellado. Yo tengo hambre de la palabra, soy sellado. Me duele el pecado, soy sellado. Amo a los hermanos, soy sellado. He perseverado, soy sellado. El Espíritu da testimonio a mi espíritu, soy sellado. Estoy siendo transformado, soy sellado. Tengo poder contra las tentaciones, soy sellado. Tengo discernimiento espiritual, soy sellado. Vivo con esperanza eterna, soy sellado. Y cada vez que declares eso, cada vez que proclames tu identidad como hijo sellado de Dios, las puertas del infierno tiemblan. Porque el enemigo sabe que un creyente que conoce su identidad, que conoce su sello,
que conoce su posición en Cristo, es un creyente peligroso. Es un creyente que no se puede manipular con mentiras. Es un creyente que camina en autoridad. Es un creyente que no se rinde ante las circunstancias. Es un creyente que sabe que ya ganó, porque el que está en él es mayor que el que está en el mundo. Así que hoy, ahora mismo, te voy a pedir que hagas algo. Guarda silencio por un momento. Cierra tus ojos si puedes, y en lo profundo de tu corazón háblale al Padre. Si necesitas recibir ese sello, díselo. Si necesitas recuperar la certeza de tu salvación, díselo. Si necesitas pedirle perdón por haber dudado de su palabra, díselo, porque Él te está escuchando. Él está aquí en este momento, y su Espíritu Santo está listo para confirmar en tu interior lo que acabas de escuchar, que eres su Hijo amado, que fuiste sellado, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que tu salvación está asegurada no por tu fuerza, sino por su gracia infinita. Toma este tiempo, no lo apresures, porque lo que pasa en el silencio, lo que pasa en lo secreto entre tú y Dios, es más poderoso que 1000 palabras que yo pueda decirte. Él quiere hablarte directamente. Él quiere confirmarte personalmente. Él quiere que sepas sin lugar a dudas que eres suyo para siempre. Y cuando termines de hablar con Él, cuando sientas esa paz en tu corazón, cuando el Espíritu Santo te haya confirmado que eres sellado, entonces levántate con una nueva autoridad. Levántate sabiendo quién eres. Levántate como hijo del Rey de Reyes. Levántate como portador del sello divino. Y vive el resto de tu vida desde esa identidad, desde esa seguridad, desde esa certeza inquebrantable. Porque hoy no solo escuchaste un mensaje, hoy recibiste una revelación. Hoy el Espíritu Santo te abrió los ojos para que vieras las señales que ya estaban ahí, las marcas que ya tenías, el sello que ya habías recibido pero que quizá no habías reconocido. Y esa revelación va a cambiar tu manera de orar, va a cambiar tu manera de enfrentar las pruebas, va a cambiar tu manera de resistir al enemigo, va a cambiar tu manera de vivir cada día, porque un hijo de Dios que sabe que es sellado no vive como mendigo, vive como heredero, no vive como esclavo, vive como hijo, no vive derrotado, vive victorioso, no vive con miedo, vive con fe, no vive en inseguridad. Vive en la roca sólida de la palabra de Dios que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que ve en paz, hijo de Dios, ve con la certeza de que eres sellado, ve con la autoridad que eso te da, ve sabiendo que el Espíritu Santo vive en ti, que te guía, que te protege, que te transforma, que te sostiene. Y la próxima vez que el enemigo intente robarte esa certeza, recuerda las 10 señales. Recuerda que no dependes de tus sentimientos, sino de la palabra fiel de Dios. Recuerda que fuiste comprado por precio de sangre y marcado con el sello del Espíritu Santo para el día de la redención, y entonces con toda confianza podrás decir, yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, y que cada día de tu vida, hasta que lo veas cara a cara, camines en la seguridad gloriosa de que eres sellado, de que eres hijo, de que eres heredero del reino eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.